Muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes a todos los participantes. Y vamos a dar inicio entonces a este maravilloso encuentro el día jueves, analizando un poco la actividad que vamos a realizar. Con mi compañero Cristian Familia, le doy el espacio para que salude también. Muy bien, está con unos ajustes técnicos y entonces en breve él ya iré. Estamos en el momento de rompehielos. Vamos a observar la imagen que tenemos en pantalla y veremos visualizado ahí la palabra ordenar y clasificar. Entonces, en el chat me gustaría saber qué significa para ustedes esas dos palabras. Ordenar y clasificar. Démosle ritmo al chat y a la tarde. Dijimos que este jueves ya tenía ritmo de viernes, entonces a sacar eso. Tiene menos cuarto ya. Sí, así mismo. Así mismo. Profe, mañana vamos a ver música movidita ya para poder ir adentrarnos en nuestra clausura también. Mañana es la clausura. Así mismo. Sí. Hay que ir viendo ya los repertorios para esta ocasión. Ok. Tenemos la respuesta de Beatriz. Ordenar es mantener en un lugar apropiado para encontrarlo. Clasificar según su contenido, agruparlos. Laura Ayala, ordenar sería verificar si es útil o no. Elena Abogado, habrán sorteos de canasta navideña para mañana. Profe Laura, que escribí mal nomás. Para mí, ordenar sería verificar todo lo que sea útil, ¿verdad? Para que yo después pueda desechar lo que no me va a servir. Y clasificar es ordenar todo así por grupos, ¿verdad? Por sectores. Entonces, para que después cuando yo tenga, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Que yo soy profesional, entonces yo soy esteticista y fisioterapeuta, entonces yo voy a ordenar todos mis productos para que después cuando vengan mis pacientes, entonces yo ya voy a saber de acuerdo a lo que necesita mi paciente, entonces yo ya voy a saber dónde está tal producto o tal, ¿cómo se llama? Material de trabajo en el caso de fisioterapia, ¿verdad? Por ejemplo, las pelotas, poner en un sector, las bandas en otro, en un estante, así todo para que le llame la atención al paciente y para que no se asuste también, así todo desordenado, así esas cosas. Entonces, para como que se dice, la rehabilitación y la estética ya entra por los ojos luego también, ¿verdad? Eso es lo que para mí, mi opinión sería. Gracias. Gracias a vos, Laura. Excelente explicación de cada una de estas palabras. Y va muy asociado con el trabajo que tenemos cada uno de nosotros. Avanzamos en la siguiente imagen, la siguiente información. Tenemos acá una información que vamos a ir compartiendo, que el compañero Cristian nos va a estar dando a conocer. Hola, ya estoy de vuelta. Gracias, Rosita, solucionando algunos inconvenientes técnicos. Bueno, en la diapositiva nos dice, hola, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda, tengo todas las cosas de mi pieza, dice desordenada. Y me regalaron una cajonera, y es la cajonera que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Dice que son de 4 cajones, pero no sé bien cómo poder ordenar, y para eso necesitamos algunos criterios. Necesito que me ayuden a saber qué cosas guardar en cada cajón. Para eso les voy a pedir que armen una tabla de 4 columnas y escriban qué objetos voy a guardar en cada uno de los cajones. Me gustaría que las cosas estén guardadas con cierto orden lógico, así puedo encontrarlas de forma más fácil. Entonces, lápiz en mano y papel para poder ir clasificando un poco los objetos que vamos a tener nosotros a disposición. Si podemos ver, aquí tenemos la consigna,
armar una tabla de 4 columnas, poder ordenar todos los elementos de esta lista en 4 cajones, poner un rótulo a cada cajón. Esto con lápiz y papel vamos a ir armando. Y aquí tenemos los objetos, les voy citando para que tengan en cuenta. Tenemos celular, cargador de celular, tenemos ropa interior, pañuelitos, tenemos un micrófono abierto. Si podemos cerrar el micrófono. Carmen, Gustavo, si podemos silenciar, por favor. Sí. Listo, tenemos micrófono abajo y vamos con los objetos nuevamente. Aquí tenemos los objetos de nuestro amigo, tenemos celular, cargador de celular, ropa interior, pañuelitos descartables, también tenemos un anteojo, un libro, cepillo de dientes, tenemos control remoto, anotador, perfume, cartas de amor, también documentos de trabajo, billetera. Tenemos la libreta sanitaria, tenemos una colita de pelo. No entiendo qué hace la colita de pelo ahí. Cerca de su cajonera también hay un peine, una foto de un perro, el primer diente de leche. Me imagino que ya hace tiempo que lo tiene. Aparatos de ortodoncias móviles, antifaz para dormir, tapones para los oídos. También hay maquillaje, no duerme solo entonces. Auriculares, alicates, dentadura, postiza, corta plumas, una flor seca. Mazo de cartas. Mira, era un jugador. Garantía de la heladera, llaves de la casa, diario íntimo, título de la escuela y unas entradas para un recital. Y por último, una linterna. Tenemos en cuenta la consigna que nos dice armar una tabla de 4 columnas, ordenar todos los elementos que están citados ahí abajo y poder de esta forma ordenarlo en los 4 cajones. Poner un rótulo a cada cajón. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros criterios de clasificación? Tiempo que disponemos, profe Gustavo, para esta dinámica, para esta actividad. ¿No fue el profe Gustavo? Sí, tenía el micrófono apagado. Le damos 2 minutitos para que puedan armar su tabla, así como indica la consigna, y ya ir ordenando los objetos que tenemos ahí en la lista. 2 minutitos. ¿Tenemos tiempo en pantalla, profe? Vamos a verlo. Tiempo en pantalla y un poco de música mientras ellos van armando su cajonera. Muy bien, ahí arrancamos y vamos en busca de la música. Que nos inspire, Sí. que nos inspire a clasificar todos esos elementos que tenemos ahí. El cronómetro sale encima de las palabras, o a mí no me sale así. Sí, ahí ya. Sí podemos mover, ahí lo vamos a mover. ¿Listo? Profe, profe Gustavo, ¿podemos copiar y pegar e enviar ese grupo de palabras en el chat? Sí, Así por supuesto, un ratito. o lo puedo hacer yo también. Ahí ya tengo. Ya. ¿Listo? Vayan pensando bajo qué criterio iremos clasificando todos estos elementos. Recuerden que tenemos solamente 4 cajones o 4 columnas. Eso me hace recordar, profe Cristian, que tengo que ordenar mi cómoda. Sí. De hecho que todos tenemos tarea pendiente por ordenar algunas cosas. Tengo mi cómoda, un cajón donde están las medias y otro donde están
otros elementos. Y donde están las medias tengo que ordenar porque siempre están perdiéndose una de las medias y no tengo los pares. Ya, en esa oportunidad ya me tocó irme con medias de distintos colores. No soy el único, profe. A mí también Pasaron me los tocó. 2 minutos, profe Cristian, pasaron los 2 minutos. No sé Muy si ya bien, tiene muy el bien. resultado. No importa si no está completo. Genial. Entonces pueden ir compartiendo con nosotros en el chat. Sacan una fotito a su trabajo y nos comparten para poder ir viendo cómo clasificaron, bajo qué criterio. Marcelo dice, yo no tengo pendiente de ordenar mis billetes. Y es de mayor a menor. Entonces tiene mucho dinero, Marcelo, ¿eh? Yo tengo pendiente de ordenar mis billetes, dice. Oh. En realidad, Judith es la que está diciendo eso. Ahí firma Judith. Ah, Judith. Ah, perdón. Bueno, aquí tenemos la primera tarea que nos comparte Beatriz Olmedo. Dice que en la columna 1 cargaría celular, cargador de celular, control remoto, auriculares, linterna. A ver, y nos pide algo más dentro de la consigna de Beatriz. En vez de columna 1, ¿qué nombre le pondría? Poner un rótulo a cada cajón. ¿Qué rótulo le pondría en vez de columna 1? Beatriz. Nos dicen la columna 2, pañuelitos descartables, cepillo de dientes, hasta ahí. De repente también pueden, profe, activar el micrófono y ir citando el orden que le dieron a los objetos. Beatriz ya le puso el rótulo accesorios tecnológicos, la columna 1. Muy bien, excelente, Beatriz. A la columna 2 le puso el rótulo de usos personales. Excelente, muy bien, ahí vamos cumpliendo la consigna que nos pide. Donde ir debemos de clasificar todos estos artículos, y esta es una técnica, una dinámica de poder ir entrenando un poco y teniendo ciertos criterios para poder ir clasificando ciertos artículos o ciertas cosas. Es un ejercicio muy práctico y muy divertido, por cierto. De usos personales, dice Beatriz Olmedo. Muy bien, excelente. Aquí tenemos otra clasificación que nos comparte Elena Abogado. Objetos electrónicos, por un lado, por el otro, ropas o ropa menores. Bajo otra clasificación, útiles de uso personal. Y por último, documentos. A ver. Excelente. Podemos ver que ha hecho un cuadro donde fue cargando los artículos y los fue clasificando de acuerdo a un criterio, de acuerdo a su criterio. Literalmente Elena hizo la tabla. Veo que no están todos los artículos, todos los elementos. Entonces, luego de acuerdo a esto, titularlo o darle un nuevo rótulo, una nueva denominación a una de esas columnas o a uno de esos cajones, donde pueda caber todos los elementos que se mencionan en la lista. Bueno, y aquí tenemos las categorías y la clasificación. Cuando armamos categorías para poder disponer de los elementos en ellas, debemos de observar qué patrones tienen en común, ¿sí?, los elementos. Así también poder prestar atención a que las categorías sean mutuamente excluyentes, con el propósito de que cada dato quede clasificado en una y solo en una de las categorías.
a la hora de crear categorías, es posible que eventualmente tengamos que crear una categoría otros o similar para que todos aquellos que no podamos agruparlo bajo bajo algún criterio, entonces podamos agruparlo o clasificarlo dentro de una categoría. Entonces, otros, entonces cuando no guardan cosas en común, podemos bajarlo o dejarlo bajo la categoría de otros. ¿Qué más tenemos, profe Gustavo, en la siguiente diapositiva? Hasta ahí, Cristian, cerramos esta parte de clasificación. Posteriormente vamos a ir dándole continuidad. Entonces, como actividad de rompehielo, vamos a dejarlo hasta ahí. Y si van haciendo su tabla, van haciendo las clasificaciones en el transcurso de la clase, pueden ir igualmente enviando en el chat para compartir con los compañeros. Muy bien, excelente. Entonces, a tener en cuenta lo dicho. Muy bien, muchas gracias, profe Cristian y profe Rosa también. Seguimos entonces con nuestra clase. Le doy la posta al profe Robert. Tenés silenciado el micrófono, profe. Yo silencié porque había mucho ruido, por eso. Perfecto. Muchas gracias, profe Gustavo. Y justamente traemos un gran desafío, un desafío de la población de nuestro país. Entonces, vamos a visibilizar una situación en relación a países limítrofes que tengamos. Entonces, ¿cuál es el desafío? Vamos a identificar si la población de Paraguay, nuestro país, está creciendo a un ritmo más lento o más rápido que algunos países vecinos nuestros, ¿verdad? Entonces, podría ser en Uruguay, podría ser Brasil, podría ser Argentina o Bolivia, ¿verdad? Entonces, buscar información en Internet y usen una planilla de cálculo para justificar la respuesta. Es decir, vamos a buscar información, vamos a googlear y vamos a encontrar la población de Paraguay, vamos a tener ese dato y también vamos a ver un país limítrofe, un país que creamos que su densidad poblacional no es muy dinámica. Yo creo que una recomendación podría ser la de Uruguay. Entonces, porque sabemos bien que es un país pequeño, la población es altamente madura, entonces buscamos cómo está la evolución de ese país y hagamos una comparación. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo a través de tablas, gráficos, otras ideas que tengamos. Entonces, así como hicimos en PowerPoint, un dibujito y compartimos, entonces vamos a poner un poquitito de música, vamos a buscar esa información. La actividad dice 10 minutos, pero le vamos a dar 4 minutos, profe, para que puedan hacerlo, ¿verdad? Sí, para la búsqueda y después hay que poner en común, entonces compartir un poco la experiencia y la conclusión, ¿verdad? Responder si finalmente ve Paraguay, cuál es su ritmo de crecimiento con respecto a los países vecinos. Excelente, excelente. Entonces, vamos a hacer ese desafío. Ahí Fátima envió justamente la aplicación de la actividad anterior. Los 4 cajones, excelente. Caja, documentos, artículos. Entonces, pasamos a la siguiente actividad que justamente, escuchando un poco de música, vamos a googlear, vamos a buscar cuál es la población de Paraguay, la población de un país vecino que puede ser Uruguay. Entonces, en función a eso, vamos a estar buscando esa información. Muy bien, adelante. Entonces, empezamos una música, profe, algo que ya nos inspire, que ya es fin de semana.
Rocío en breve, excelente. Está muy atenta a ella. Saludo a todos los del departamento de Papuache. Mientras llega el minuto, recordando que esta capacitación se debe a las gestiones de la coordinación de formación a distancia dependiente de la Secretaría Técnica del SINAPOCAL. Vamos llegando lentamente al tiempo establecido. Tiempo cumplido, excelente. Creo que pudimos hacer esa búsqueda que muchas veces estamos ya acostumbrados a realizarlo. Entonces, alguien que pueda compartir brevemente su experiencia o remitir vía chat esa información justamente que justifique esa situación, que justifique si el ritmo es más lento o más rápido en relación a otros países, nuestra demografía. Me parece que están todavía en la búsqueda, profe Robert. Están en la búsqueda, están en la búsqueda. Yo me coloco en posición de en los zapatos de ellos, que cuando uno busca una información se mete en esa investigación, profe. ¿Qué tal si vamos a resolver todos juntos Y sí, este desafío? perfecto. Yo creo que podemos hacer todo juntos en función a, por lo menos, alguien que levante la mano. Ahí envió, ahí, Beatriz. ¡Wow! ¿Eh? Aplauso, profe. Aplauso a Beatriz por haber enviado señal que estamos trabajando en clase, profe. Estamos en aula. Sí, excelente. Muy bien, muy bien. Tiene la tabla, todo graficado. Entonces, Ujú. la conclusión a la cual que podemos llegar, ¿cómo sería? Entonces vamos a hacer el acompañamiento y la comparación desde el trabajo de la compañera, ¿verdad, profe? Así mismo. Entonces vamos a hacer el trabajo en vivo. Muy bien, teniendo en cuenta la misma consigna, vamos a nuestro gran amigo Google, o podemos usar Bing, ¿verdad? Que es de Microsoft, cualquier buscador que usted que más se acostumbra a utilizar para recabar datos. Entonces, teniendo en cuenta la consigna, buscar la población de Paraguay. Entonces, vamos a digitar, traemos población de Paraguay. Vamos a buscar primero los datos estadísticos de Paraguay. Bueno, entonces, hay algo que tener en cuenta cuando buscamos nosotros información en la red, la fuente, ¿verdad? Hay que recurrir a fuentes confiables y voy a aumentar un poquito más la visualización, a ver si se puede. Ahí está. Vamos ahí, chicos.
Bueno, entonces tenemos aquí un gráfico, ¿verdad?, del progreso, la evolución de la población paraguaya, y tenemos la fuente, dice, incluyen datos del Banco Mundial. Entonces, son datos que de repente podrían ser bastante confiables. Acá tenemos una página del INE, Instituto Nacional de Estadística, que es la institución oficial encargada de lo que es encuesta, población y censo, ¿verdad?, censo poblacional. Entonces, recurrir a su sitio web para recabar datos demográficos y relacionados a la población es lo correcto, ¿verdad? También hay que ir viendo, porque hay otras organizaciones que de repente pueden tener datos en base a análisis o a estudios que han hecho en el país. Entonces, siempre, Wikipedia, lógicamente, siempre tiene también datos, pero sabemos cómo funciona esta web. Entonces, que es de libre edición, donde cualquier persona está editando eso, y muchas veces la fuente es un poco dudosa, ¿verdad? Entonces hay que recurrir a las fuentes oficiales cuando vamos a estar trabajando con datos y que sean confiables esos datos, ¿verdad? Bien, entonces acá tenemos la opción para explorar un poco más cuanto a esta información que estamos viendo. Entonces, acá tenemos algunos datos relacionados a Paraguay en cuanto a economía, ¿verdad? Entonces, vamos buscando a lo que a nosotros nos importa, que es la población. Tenemos datos estadísticos de fuerza laboral, salud, ¿verdad? Entonces, tenemos patrimonio, demografía, acá ya entramos en la parte poblacional. Entonces, buscamos los datos que a nosotros nos convenga. Acá vemos la población de Paraguay y acá tenemos algunos datos, población total, dice exportar, nosotros podemos hacer clic aquí y para descargar, por ejemplo, estos datos en imágenes o también descargar datos en un formato CSV, que es un formato especial de Excel, ¿verdad? Entonces vamos a descargar esos datos en el escritorio. Entonces, cerrar, ahí descargó. Bien, entonces ya tenemos. Acá directamente ya ponemos Uruguay, por ejemplo. Y también tenemos los mismos datos de Uruguay. Recordemos que este sitio decía que parte de la información provenía del Banco Mundial. Entonces nos quedamos a utilizar estos datos en base a la referencia de la fuente, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya demografía también de Uruguay. Hacemos la descarga de datos en formato Excel y aquí podemos ver cómo vamos a tener los datos. Vamos a después detallar. Entonces, acá le vamos a poner ya Uruguay para no estar... También en el escritorio, me voy tirando todo. Y a ver un poco de quién más podemos buscar. Argentina. También los mismos datos. Vamos a la parte poblacional. Demografía. Y descargamos. Bien. Vamos a entrar en carpeta. Aquí. Muy bien, un ratito. Voy a tener aquí. Acá tenemos, voy a ir copiando en este apartado la población de Argentina.
ratito. No aguantan, por favor. Muy bien. Esta es la de Argentina. Un ratito vamos a buscar de Paraguay. Esta es de Uruguay, que pongo aquí. Y finalmente de Paraguay. Un ratito. Entonces tenemos aquí los datos en cuanto al año y el número que le sigue después de la coma es la población. Acá vemos Uruguay. Entonces, esto nosotros podemos graficar. Vemos acá desde el año 1960 y tenemos datos hasta el 2020. Entonces, vamos a ver si podemos graficar cómo nos tira. A veces tira bien el gráfico con estos datos de esta manera, o si no hay que trabajarlo un poco más, separar año con la población para que nos grafique. Entonces, eso vamos a ver en la segunda parte del nuestro proceso de este desafío. Bien, entonces, primeramente, la forma de cómo buscamos la información. Bueno, recurrir a fuentes confiables. En este caso, nos proporciona, no nos fuimos al INE porque ahí solamente íbamos a tener datos de Paraguay. Y el desafío implicaba obtener datos de otros países vecinos. Entonces, por eso es que recurrimos a este sitio web, que por cierto le voy a pasar ahí en el chat para que puedan tener. Entonces, para ir viendo un poco también. Datos, siempre es importante estar a conocimiento de estos datos. Bueno, vamos a ir avanzando con nuestra presentación. Esto vamos a graficar después, vamos a ver cómo hacer el gráfico, ya que vimos hace rato así fugazmente en base a la tarea, y vamos a ir viendo también cómo ordenar esos datos que podemos obtener en este formato de CSV, entonces que es un formato también de Excel para después analizar los datos. Bien, entonces lo que ya le iba diciendo, que cuando nosotros buscamos información, siempre tenemos que recurrir a fuentes confiables, ¿verdad? Realizar búsqueda avanzada, búsqueda específica, ¿verdad? Entonces, si volvemos al sitio, un ratito, aquí, si hay alguna, de repente si estamos desde el teléfono y hay mucha información en el sitio, y no estamos encontrando ese dato, esa palabra específica que estamos buscando, entonces vamos a control G, aparece un pequeño cuadro de diálogo, y ahí empezamos a digitar, por ejemplo, población. Vemos que hay 11 palabras en el sitio, vamos a ir buscando, acá vemos la primera, le damos a la siguiente, y ahí ya directamente nos lleva a población de Argentina, y ahí población de otros países, y tenemos ya, entonces directamente ya nos lleva a esa parte de los datos. ¿Bien? Entonces eso también a tener en cuenta. Una estrategia de búsqueda también en los sitios, porque a veces accedemos a un sitio y estamos leyendo, pero no tienen las palabras clave que nosotros estamos queriendo o estamos buscando, y estamos perdiendo tiempo. Entonces con esa búsqueda rápida e interactiva nos lleva directamente a corroborar si ese sitio tiene la información que estamos buscando o no. Bien, entonces vamos avanzando, vamos a retomar más adelante con
lo que es aprender a aprender, profe Robert, y para ver un poco cómo podemos, cuál es el proceso de aprendizaje ideal. Justamente lo que traemos es a relucir en un concepto, una metodología para facilitar la organización del tiempo. Entonces vamos a presentar un concepto nuevo que se llama ganancias marginales, y ese concepto nuevo también una herramienta que podemos llamarle tablero Kanban, no es Kanban, ¿verdad? Ahí está el concepto, ¿verdad? ¿Qué es las ganancias marginales como manifiesta, verdad? Son pequeñas cosas que podrían hacerse fácilmente, pero pueden acumular grandes mejoras. Yo, profe, comparo ese concepto con la motivación, el estímulo que a uno le da a una persona cuando son pequeños gestos que engrandecen a las personas, ¿verdad? Eso sí lo hablamos socialmente, podemos diferirnos. Y el tablero Canva es una herramienta que podemos utilizarlo o plantearlo dentro del Microsoft Excel, y podemos decir que el tablero Canva es similar o tiene una relación con el diagrama de Gantt. Todos los que manejan proyectos o manejan línea de tiempo, ya me imagino que estarán familiarizados con ese concepto, ¿verdad? Y entonces, es muy fácil, es muy difícil, acá el concepto dice, es muy difícil mejorar una cosa en un 100%, pero es mucho más fácil mejorar 100 cosas en 1% para obtener el mismo efecto. Esta idea lo podemos leer, David Braxton sugiere mejorar muchas cosas un poco en lugar de apuntar grandes mejoras a una sola cosa. Es decir, eso justamente en todos nos plantean desafíos, proyectos que digamos exactamente lo que vamos a hacer. Seamos concretos. Por decir, si yo prefiero hacer dieta, entonces ese es un gran objetivo. Pero si yo divido esa actividad de hacer dieta en pequeños pasos, en pequeñas actividades, es decir, primeramente voy a dormir temprano, una actividad. Punto 2, voy a levantarme de madrugada, voy a desayunar bien, voy a tener actividad física. Entonces, pequeñas actividades que conforman un objetivo general. Entonces, ahí justamente el PowerPoint menciona, dice, también el concepto de victoria rápida en relación a acciones que podrán implementarse en pocas horas con un poco de costo. Entonces, es el concepto que justamente tenemos que entablar. El tablero Canva es una herramienta que podemos mapear nosotros y visualizar el flujo de esa actividad. Es como hacer, profe, el checklist, sí, que vamos a puntear en relación a pequeñas cosas. Es como hacer ese inventario de las actividades, pero al final está el objetivo general. Entonces, antes se usaba esa pizarra blanca de tablero de corcho, ¿verdad? Con ciertas columnas, pero queremos nosotros presentarle el tablero Canva. Es una herramienta para mapear, como le había dicho, y vamos a abrir, profe, si podemos abrir un Excel en blanco, y vamos a dividir en 3 columnas. ¿Podemos hacerlo eso, profe? Entonces, voy a traer, tengo acá unos datos relacionados con... Justamente para dar continuidad mientras que estás haciendo esa acción, nosotros tenemos una planilla, tenemos 3 columnas, justamente ya tenemos ya elaborado, entonces en una planilla Excel. Entonces dividimos en 3 columnas y ponemos 3 etiquetas. Lo que por hacer, en curso y terminado. Cuando uno tiene esos conceptos
bien definidos lo que tengo que hacer, conforme a lo que vine citando, lo que venimos haciendo bien visualizado y bien conceptualizado lo que terminamos. Eso nos motiva para ir avanzando para objetivos mayores. Cuando nosotros hacemos esas pequeñas acciones y nos controlamos, nos sentimos mejor, nuestro objetivo parece mucho más realista y mucho más cercano. Entonces, ahí viene el concepto de que nos manifiesta que es muy difícil mejorar una cosa en un 100% y mucho más fácil mejorar 100 cosas en 1% para tener el mismo efecto. Entonces, pequeñas acciones para tener grandes victorias. Entonces, profe, yo... No sé si te está visualizando, profe, Ahora ya no, ahora se cortó. Recién se estaba visualizando tu Canva. Ahora se está visualizando. Está bueno. Entonces ahí, porque iba cargando acá algunos datos. Entonces, yo lo que le propongo a todos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que este es el tercer módulo de Excel, compartir, digamos, una experiencia. ¿Qué experiencia están viviendo con este curso de habilidades digitales? Por hacer, escribir actividades que se establecieron al principio de iniciar este curso, cuáles son otras que ya están en curso o están realizando, porque me imagino que al principio ustedes dijeron, bueno, voy a mejorar mis habilidades digitales, pero ese es un concepto amplio. Entonces, desmenuzar esas actividades es decir, hacer la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, en curso, o lo que estamos haciendo en curso, qué tareas están haciendo en este momento, y cuál es lo terminado, qué es lo que realmente ya terminaron. Entonces, la propuesta para los participantes en este momento es, con esa visión, esta presentación, esta herramienta y este concepto, hagan todas esas actividades en función a nuestro curso. Lo que se estableció al principio, lo que están haciendo en este momento y lo que ya terminaron. Y justamente se van a dar cuenta que en lo terminado fácilmente podemos deducir, sin escribir, que ustedes ya están en la cuarta unidad, están en la octava jornada. Si utilizaban un tablero Canva, en esta altura iban a tener terminado ya 8 jornadas. Y por hacer iban a tener como pendiente 2 jornadas sincrónicas que van a hacer para mañana. Entonces, esa es la propuesta, profe, y le pido a la mayoría que lancen un poco cuáles fueron sus actividades por hacer al iniciar este curso. Aquí está justamente la actividad. Abrir una hoja de cálculo, dividir en 3 columnas, como el ejemplo, y por hacer que permita tener una ganancia marginal que pueda poner el foco en su formación y habilidades digitales, o si prefieren, pueden hacerlo de otras metas enfocadas a la vida laboral, académica, personal. Entonces, podemos establecer, profe, yo no creo que 5 minutos ya es mucho. Podemos establecer 2 minutitos y escuchar buena música mientras que estén trabajando los participantes. Sí, sí mismo. Sí, si no tienen acceso a la herramienta Excel en el momento, pueden hacerlo en una hoja, como venían diciendo. Claro. Sin ningún problema. Le damos los 2 minutos. Perdón, acá estoy directamente al aire. El que más me costó, dice el Alcaraz, es Microsoft Teams. Sí, justamente a todos nos costó. Hay que admitirlo. A todos nos costó cuando tuvimos el primer acceso, porque es una herramienta muy amplia de Microsoft Teams. No, nosotros lo concebimos como simplemente una sala de videoconferencia. No, es una combinación de
de Zoom, es una combinación de WhatsApp, es una combinación. Lo único que nos hace el Microsoft Teams es enviar correo electrónico. Después todo uno puede hacer en forma colaborativa. Entonces, vamos avanzando. Gracias, Elder, por tu aporte. Sí, se puede hacer encuestas, porque recuerden que Microsoft Teams tiene la posibilidad, está combinada con Form. Entonces vos podés hacer tu formulario en Microsoft Form, ¿verdad, profe? Y incorporar dentro de una de las actividades o tareas de tu team. Sí, sí, totalmente, así mismo. ¿Por qué? Pero lo importante es siempre que uno tiene que estar dentro de la organización al manejar. Uno tiene que estar, estamos hablando de Microsoft Teams, tiene que tener su organización, es decir, todo con signo vocal tendría que estar ahí en una organización. Luego los equipos de trabajo serían los departamentos o las gerencias o las direcciones. Y dentro de ese equipo de trabajo están los canales que serían los temas a tratar. Entonces, ahí vos podés establecer dentro de tu organización esa encuesta. Entonces, la encuesta va dirigida a todos los miembros de la organización. Así mismo, totalmente. Muy bien, van acabando los 2 minutos. Entonces, es importante conversar un poco, ya haciendo un poco de review en relación a Microsoft Teams. ¿Sí? Y, profe, yo creo que están trabajando. Pueden dar una señal de vida, pueden activar su micrófono para poder decir cuáles fueron las actividades por hacer que tenían cuando iniciaron este curso, cuáles están en curso, qué es lo que ya terminaron, que ya están cumpliendo la cabalidad. ¿Quién puede ser el valiente o la valiente? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, profe. Dale. ¿Qué me vas a contar? Bueno, por hacer, voy a rehacer, no por hacer, me falta la unidad 4 de hoy, que después de terminar la clase tengo que hacer. Y voy a rehacer la unidad 1, que yo había tenido problemas con la aplicación que creé una cuenta personal y no para trabajar. Pero ya voy a solucionar. Y en curso tengo un examen mañana en mi facultad y tengo que entrar a un laboratorio, entonces en curso tengo ese ahora. ¿En He serio? terminado las 2 tareas anteriores de nuestro curso. Excelente, Alanis. Excelente, excelente. ¿Te diste cuenta que cuando ves un resultado terminado, eso te motiva para seguir lo demás? Sí. Y simplemente es tener un panorama, una visión, y algo que voy a recalcar siempre en todas las instancias, importante la observación, es importante visibilizar, y justamente en todos los momentos del aprendizaje, cuando hablamos de curiosidad, cuando hablamos de enseñanza, es observación, tenemos que tener, y bueno, ahora lo que hicimos nosotros, escribimos y tenemos esa observación y el panorama. Cuando tenés esa visión de lo que terminaste, te motiva muchísimo. Entonces, ese es el planteamiento de esta sección, profe Gustavo. Entonces, motivarle a que la gente visibilice lo que va a hacer. Es un concepto de la cultura de la planificación. Los que me conocen a mí, yo soy promotor de lo que es la cultura de la planificación, y justamente ver lo que tenemos que hacer, establecer lo que estamos haciendo, y lo que motiva ese control, esa evaluación, el principio de evaluación y control que tenemos nosotros los planificadores para poder realizar. Entonces, ese es el planteamiento en este momento, profe. Totalmente. Y Marcelo, no sé si Marcelo o Judith fue quien escribió, compartió la tabla
Tenemos por hacer, dice, aprender nuevas habilidades digitales, mejorar el manejo de Excel, ampliar red de contactos, manejar el tiempo, recibir certificados. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Está bien. En curso dice maratón de habilidades digitales, tarea número 4, participar en actividades relacionadas. Conceptualizó todo, profe. Totalmente terminado, hice la tarea 1 al 3 y el módulo de PPT. Entonces, No, ahí falta una actividad por hacer, ¿verdad? El asado de clausura. sí, totalmente. Pero, profe, hay algo que de repente no te ganó el profe Cristian cuando hablamos todavía. Ese asado a la pata cuando me fui a tu casa, le comento. Aparte de ser una giver, el profesor Gustavo es un excelente asador a la estaca. ¿Mm? Le cuento nomás ese chisme para que puedan poner en su actividad como pendiente. ¿De verdad? Hasta ahí nomás que no se me caigan las solicitudes ahora después. Yo creo que va a saturar de repente tus redes sociales, profe, por el tema de que ese asado es riquísimo. Tenemos que ver. Y hay una propuesta, ya vamos a tener local como para poder hacer un asadito comunitario en la pared. Entonces, es cuestión de que estemos atentos, todos hagan sus tareas, cumplan su registro de asistencia, certifiquen lo más importante y luego vamos a ver ese encuentro. Ahora Sí. estoy con respecto a las reuniones. Acá voy a prender mi cámara y van a ver acá el hermoso lugar que hay acá en San Bernardino donde yo estoy viviendo. ¡Oh, qué lindo, Laura! Después tenemos ahí un poquito más adelante, hay un quincho con piscina. Este es todo un patio, son 2,5 hectáreas. A disposición hay de vóley, una cancha de fútbol, allá un poquito al fondo, un estacionamiento a disposición. Ya pueden organizar su Mostrarnos dónde puede hacerse el asado a la estaca y el profesor Gustavo. Bueno, eso hay que hacer el lugar, ¿verdad? Porque espérame que me voy a ir un poquito acá. Acá lo que nosotros tenemos es el quincho, un quincho grande con parrilla, ¿verdad? Y hay una parrilla, o sea, chica, móvil. Vamos a ver si ahí ya ven, ¿no? Ahí por lo menos ya ven. En ese sentido, Laura, en ese sentido no nos tenemos que preocupar. Es más, Giver paraguayo va a encontrar la manera de hacer su asado. Porque yo te encuentro entre llantas, hizo su asado a la estaca del profe. Entre llantas. Puso las llantas y así salió así, manteca. Bueno, y ahí mira, tenés la piscina y atrás hay un patio, acá demasiado, digo, 2 hectáreas, hay profe para 2,5 hectáreas para inventar, para hacer asado a la estaca ahí. Dale, no hay problema. Es importante anotarlo. Profe Gustavo. Muy bien, excelente ya. Todo mudo parece el profe Gustavo. El profe Robert me está halagando mucho y medio estirando un poquito. ¿Cuándo repetimos el asado, verdad? No, y por eso digo, la recompensa es justamente a los que certifican, que cumplan. Entonces vamos a estar en contacto y vamos a estimularnos en forma colectiva. Adelante, profe, a la siguiente actividad. Excelente, vamos a tomar la lista. Voy a compartir el enlace en el chat para poder registrar. Hay más mensajes, no sé si llegamos a leer todos. Están ahí compartiendo, debatiendo un poco. Hermoso lugar de Laura, dicen. Perfecto. Muy bien, entonces ahí acabo de compartir con ustedes el enlace para registrar su asistencia, por favor. Cristian necesita hacer el asado entre llantas. Él es chef también, es cocinero. Y yo creo. No, y pone el asado y nos vamos. Pone la carne y ya le damos una clase particular. Excelente, profe. Muy bien, 2 minutitos para hacer la marcación. Voy a aprovechar para traer un poco de agua.
A Cristian Fariña apuntando, si el profe dice apuntando a la casa de Laura. Rocío, Paraguarí el asado, dice. Te cuento que en la semana antes de Navidad voy a estar pasando por el departamento de Paraguarí, voy a estar por y vamos a dar cursos presenciales de plan de negocio. Entonces, Rocío, te damos el dato. Entonces, si tenés conocidos del departamento de Paraguarí que puedan trasladarse hasta Ibicuí, vamos a estar haciendo cursos de planes de negocio de la coordinación de emprendedurismo. Entonces, para esa información y socializar. I used to be the lover boy running insane. I used to be the ghost boy looking for flame. I used to work so hard to get it, so hard to get it. I used to be the one living in the fast lane. I used to be the one to only cry in the rain. I used to work so hard to get it, so hard to get it. Muy bien, vamos a continuar. La compañera Tatiana y Mariela están por ahí muy calladas, entonces estamos como que quiero escuchar un poco a las profes, están por ahí. Mariela, Tatiana, ¿cómo están? ¿Qué tal la tarde por sus lugares? Buenas tardes, profe Gustavo, acá presto, listos para la siguiente actividad que vamos a trabajar con la profe Mariela, datos y normalización. Muy bien, excelente, adelante. Bueno, antes les muestro dónde estoy. Estoy en la oficina con los compañeros. Muy bien. Bien, vamos a trabajar un poquito con el tema de los datos y la normalización. Hay un caso práctico que vamos a estar analizando, ya que nuestro tema está relacionado a la planilla electrónica llamada Excel, y hay una pregunta específica que vamos a responder. Podemos hacerlo abriendo el micrófono o también podríamos escribir en el chat. ¿Qué le modificarían a la tabla que tenemos en pantalla, donde dice personas inscritas? ¿Cuántas columnas tenemos? ¿Cuántas filas? A ver, ¿quién se anima a responder para arrancar nuestro caso práctico? Bien. Tenemos 4 columnas. Puestas. Un ratito no se escuchó. 4 filas y 7 celdas, profe. Celdas, excelente. Pero las celdas son parte de ¿qué? Ocho filas. Bien. Vamos a poner por orden alfabético. Bien. Entonces tendremos que ordenarlo, ¿verdad? Luego, algunos están al revés, dice Fátima. ¿Cómo podríamos solucionarlo?
¿Cuál es el nombre exacto de la acción que realizaríamos si cambiásemos el tema de ordenar los nombres por alfabeto? Bien, 4 columnas, 6 filas, modificaría las fechas de inscripción por orden. Bien, voy a ordenar, ¿cierto? País y ciudad, dice. Bien, bien. Profe, Lisa dice formato de la fecha de inscripción modificaría eso. Bien, bien, bien. Excelente. A mí eso se me pasó. Gracias, profe. Bien. Excelente. El término Mauricio también dijo unificar el formato de fecha, coincide con Lisa, Mauricio. Bien, filtrar, excelente. Estamos trabajando específicamente con los términos adecuados que implica el tema de la herramienta de la planilla electrónica Excel. Filtrar, muy bien, son todas acciones que podemos realizar. Formato, muy bien. ¿Qué más podemos modificar? El formato que implica. Excelente el ejemplo. Color, muy bien. Color de las filas, de las columnas, de la celda. Por tipo, muy bien. Ya estamos poniendo en práctica la clasificación o la actividad que estuvimos realizando con el rompehielos, ¿se acuerdan? Todo tiene una conexión directa con lo que realizamos. Excelente. Los títulos con un tamaño más grande, en negrita, bien, excelente. Todas estas acciones nosotros podemos realizarlo en esta herramienta que nos ayuda bastante a simplificar ciertas situaciones, ciertas tareas que ya comprende nuestro trabajo. Yo escribo en una forma de primera mano y luego le doy el estilo, el formato adecuado a lo que me solicitan o de acuerdo a la acción que voy a necesitar. ¿Sí podemos agrandar un poquito el Excel o es para preparar, Gustavo, perdón? Bien. Excelente. Aquí ya tenemos en pantalla la herramienta de Excel. Estamos utilizando el Excel de manera online. También podemos hacerlo desde nuestra PC, lo que tenemos instalado en el paquete de Office. Allí encontramos también, o también en el celular desde nuestra aplicación Teams, también podemos hacerlo, ya que nos da esa facilidad de poder modificar. Tenemos planillas que son cortas o algunas planillas que son bastante largas, utilizar la herramienta para traslado en cualquier lugar y en cualquier momento que quiera utilizarlo. Bien, la modificación se está realizando. Alineación a la izquierda. Bien, excelente. Los términos es fundamental también que manejemos porque justamente en una clase de informática todos tienen un término adecuado. Filas, columnas, formato, estilo, tamaño, color, fuente, fecha, alineaciones. Todas son partes de las herramientas que posee nuestra planilla electrónica de Excel. Separar nombres y apellidos, bien. ¿Se puede ajustar un poco más el tamaño, profe? Sí. Para que se pueda visualizar el cambio Sí. al respecto. ¿Qué tal? ¿Mejoró? Si me avisan, por favor. Ahí aumenté un poquito. Sí, sí. Aquí ya vemos también que se han vinculado varias celdas y se han convertido en una sola para que pueda mencionar solamente una vez y no redunden en varias veces una palabra. Las alineaciones, si se fijan, está ingresando en los menús que realizan las acciones de modificación. Siempre, siempre podemos resaltar justamente los títulos que nos ayudan a visualizar exactamente el dato que me ayuda a llegar a la información. El formato más adecuado, el tamaño ideal para cualquier dato que posea nuestra planilla electrónica,
también debe de ser adecuada teniendo en cuenta nuestra medida de hoja también. Todo eso implica un desarrollo más óptimo y más legible. Excelente tabla dinámica, combinar bien, muy bien. En esta innovación de la planilla electrónica de Excel, les comento que anteriormente cuando teníamos las otras versiones, teníamos que desplegar los menús y estaban escritos las acciones que nosotros necesitábamos hacer. En esta nueva versión aparecen los iconos que nos ayudan mucho más fácil de identificar qué acción o qué formato yo necesito realizar. Esa es una ventaja que yo encontré dentro de la innovación que trae los paquetes de Office y es súper fácil de encontrarlo. Es simplemente utilizar la observación de ir izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y explorarlo. Excel básicamente es muy práctico. En todo momento debemos de estar familiarizándonos con la práctica. Cualquier presupuesto, cualquier listado de lo que tenemos en la casa, de nuestros propios gastos que tenemos de manera semanal, mensual o quincenal, podemos registrarlo y tenerlo ya bajo control para que podamos tener en cuenta también cuánto es lo que nosotros necesitamos para cada mes. Eso también es bastante interesante. ¿Qué faltó, Elder? Por favor, a ver si me perdí de algo importante. Bien, 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 cambiar el nombre. Muy bien. ¿Cómo le llamarías, Elder, a nuestra hoja de cálculo? ¿Cómo le llamarías? De acuerdo al contenido que está allí visualizado. Vamos a esperar, profe, a ver qué sugerencias nos da de nombres, porque Sí, totalmente totalmente. Estoy aguardando la sugerencia. Bien. Inscripción dice. Vamos a ver si realmente corresponde, pero ¿inscripción de qué? ¿Hay un dato más específico o simplemente lo podemos colocar con esa denominación? Nómina de personas inscritas. Muy bien. Sandra. Sí, excelente. Vamos a ir pensando un poco más también para que nuestros archivos o nuestras hojas de cálculos estén nominados o tener el nombre adecuado también. Guarda referencia al contenido de lo que a mí me va a dar ese dato como información. Uso de programación y datos, dice. ¿Qué tal va, profe? Estamos. Bien, bien. Yo pongo el nombre que usted me dice. Ya cambié ahí por personas inscritas. Entonces, Sí. También me estoy dando cuenta que ya estamos acercándonos al último módulo que justamente se llama programación. Entonces ya vamos a ir encaminando a los participantes que puedan ya ir familiarizándose con ese lenguaje también que viene posteriormente a este curso de Excel. Y verificar un poquito, a ver el fondo también, el caso práctico que estábamos modificando ahí en pantalla. Genial, hubo un cambio, ¿verdad? Se podría colocar allí, Gustavo, a la par, por lo menos una parte para visualizar el cambio específico. Ese, sí, un poquito nada más para que podamos visualizar allí. Bien, hubo un cambio al respecto del formato. ¿Qué más? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué no cambió también? Porque hay algo que no cambió allí, aparentemente. Bien. Eso es lo bueno de la tecnología, que en vivo estamos realizando a la par la práctica, que se nota también de que estamos utilizando al mismo tiempo y que nuestra conexión está óptimo también. muy bien, excelente, profe Mariela. Y hay reglas en Excel que hay que evitar, al menos cuando estamos trabajando con tablas, que es por ejemplo, de la combinación de las celdas. Porque si nosotros queremos hacer un filtro, no nos va a permitir filtrar, ¿verdad? Entonces, combinar celdas dentro de una tabla es un error. Entonces, por eso justamente pusimos aquí los datos que estaba combinado, que era Montevideo, pusimos en una celda cada palabra, no importa que se repita,
porque los datos son independientes. Acá, por ejemplo, Marcelo Gómez, sus datos son independientes, entonces hay que manejarlo de esa manera, no juntar con datos de otra persona. Entonces, el error de combinar la celda para ahorrar tiempo en digitar es un error, porque después a la hora de hacer un informe, un filtro, no nos va a servir esa tabla. Totalmente. Justamente en eso, sí. También usar datos de categorías distintas en una misma celda. Por ejemplo, tenemos la ciudad y también ahí Córdoba, Argentina, y figura también el país. Entonces, ciudad es una categoría y país otra categoría. Entonces, es importante tener en una columna diferente. Siempre eso hay que tener en cuenta. Bien, excelente. Otro dato más es la comilla, ¿verdad? Entendemos que este datos aquí tiene que ser datos. Aquí también tiene que ser programación. Pero cuando queremos filtrar, por ejemplo, los participantes que se inscribieron en mayo o en principio de mayo o los primeros de 1 al 5 de mayo y me va a traer de repente también con estos asteriscos y no voy a saber en qué curso se inscribió, ¿verdad? Entonces, no me sirve a la hora de dar un informe o de graficar, de tener que usar esos datos, no me va a servir esas comillas. Muy bien, porque están incompletas. Exactamente. Bien, gracias por el aporte y la aclaración también. Tenemos otra tabla, otro caso práctico que también vamos a mirar un poquito. Lo que me di cuenta también en este caso práctico de lo que estabas modificando, profe, es que el formato de las fechas, hay veces que tenemos situaciones en donde no quiere tomar, digamos, el mismo formato para cada fila o cada celda. Y se visualiza allí donde tenemos de igual formato en el Excel online y en el flyer tenemos el formato diferente. Sí. Allí en el menú, desplegando en las opciones de la herramienta, figuran justamente ya con los iconos y los nombres de las acciones que contienen las herramientas de Excel. Allí nos muestran el estilo de fecha que nosotros mejor nos quede para lo que queremos realizar. Cada formato debe estar adecuado a una referencia que nos solicitan. Eso también hay que tener en cuenta a la hora de crear una planilla o una tabla dinámica corta para que pueda ser bastante legible, porque también dentro de este marco hay que visualizar si vamos a tenerlo de manera online el documento o vamos a proceder a imprimir, porque cuando tengamos esa situación tenemos que también configurar la página. Así mismo es, profe. Excelente. No sé si hay alguna consulta. Vemos que nos faltó separar nombre y apellido, ¿verdad? Que es también muy importante para poder, entonces, a darle mejor uso a los datos que tenemos en las tablas. Y otro punto, profe, que yo vi también en el transcurso de las prácticas de lo que es utilizar Excel, que se maneja mucho más con el tema del teclado. Por ejemplo, las teclas combinadas para mover, para copiar y pegar o cortar un dato es mucho más rápido manejando el teclado. Y el mouse un poco más, que a lo mejor los que tienen mayor habilidad en el manejo con el mouse ya es un poco más rápido de acuerdo a la estrategia que utilice también. Totalmente, así mismo. Muy bien, excelente. Bien, ¿tienen alguna consulta al respecto? Aquí tenemos ya que vamos a aplicar un poquito en la parte teórica, tipo de datos, identificar qué tipo de datos van en cada columna y mantener un formato unificado. Justamente eso es el punto que estaba mencionando el profe, de que si yo necesito de nuevo filtrar o hacer otras acciones con el dato, sí o sí deben de estar unificados el formato correspondiente. Por ejemplo, si van fechas, mantener siempre el mismo formato, automatizar los datos a su mayor individualidad
Por ejemplo, domicilio, fragmentarlo en calle, altura, piso, departamento, ser lo más específico posible para cada columna y que ingrese el dato adecuado también, que posterior va a ser la información final. Pensar cada fila con un registro y volcar toda la información necesaria. Evitar combinar celdas, especialmente cuando implique combinar filas distintas. También estuvo mencionando el profe al respecto de que no conviene combinar las celdas cuando se trata de una tabla dinámica y son datos diferenciados. Siguiente. Muy bien, ya tenemos una trivia de preguntas y respuestas, pero antes me gustaría trabajar la población que quedó ahí en pendiente. Excelente. Gracias, profe Mariela y Tatiana también No, que por estuvo. favor. Gracias, gracias a ustedes. Excelente. Bueno, voy a compartir aquí. Estuve trabajando sobre los datos, ¿verdad? Y tengo aquí las décadas y utilizando dos países, ¿verdad? Uruguay y Paraguay, desde la década del 60 hasta el 2020. Entonces vemos aquí los datos y una gráfica que me permite visualizar cuál fue el comportamiento de esos datos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí la referencia, Uruguay, la del color azul, y Paraguay, la que está en naranja. Entonces, conclusión, podemos decir que el ritmo de crecimiento poblacional con respecto a Uruguay fue mucho mayor podemos ver aquí, desde el 70 más o menos, que superó incluso la población y el ritmo de crecimiento se nota bastante bien. Entonces, ahí podemos llegar a una conclusión ya con respecto a esa pregunta que habíamos arrancado con el profe Robert del desafío de identificar cuál era el ritmo de crecimiento de Paraguay a los países vecinos. Al menos pudimos graficar con respecto a Uruguay. Bien. Vamos a hacer una pequeña actividad de preguntas y respuestas. Y por último vamos a volver a nuestra tarea, si es que hay duda, pero según estuve viendo, la mayoría al menos ya estuvo entregando la tarea en forma impecable. Entonces eso me pone muy contento. En caso de que haya pregunta con respecto a algún punto en específico, después de la trivia lo vamos a trabajar. Entonces, profe Cristian está por ahí con la profe Rosa. Sí, Para estamos por acá. Estamos para trabajar un apoyar. poco, hacer un resumen de lo que fue esta cuarta unidad, datos Microsoft Excel, con esta pequeña trivia de preguntas y respuestas. Como dice la profesora, vamos a tomar examen ahora. Sí, así mismo es. Entonces, queda a cargo de ustedes. Cuando indiquen, le dan las instrucciones a los participantes para iniciar. Perfecto, están todos preparados seguramente. Nuestra modalidad para responder las preguntas va a ser usando el chat. Entonces vamos a atender muy bien cuáles son las preguntas y ustedes van a ir respondiendo en el chat. Profe Cristian. Bueno, avanzamos entonces con la primera actividad, el primer desafío. A continuación, aparecerán distintas afirmaciones. Ustedes deberán responder por el chat la opción correcta. Tendrán muy poco tiempo para hacerlo. Las celdas que van de izquierda a derecha se llaman y ustedes eligen allí la opción correcta. Ok. Milena llegó el número 3. Sandra número 3. Beatriz número 3. Perfecto. Gustavo ya nos dio la respuesta. Vamos a ir compartiendo ahora con el compañero Cristian la segunda actividad. Gracias, Rosita. Ya estoy de vuelta.
Bueno, en este caso las celdas que van de arriba hacia abajo se llaman como opción 1, columnas, opción 2, rango, opción 3, fila, opción 4, hojas. Así es que ahí les voy leyendo. Recuerden que tienen muy poco tiempo para poder responder. Aguardo respuestas. Columnas, así mismo, esa es la opción correcta. Qué rápido. Muy bien, seguimos avanzando. En conjunto de celdas se llama como opción 1, columnas, opción 2, rango, opción 3, filas o la opción 4, hojas. Les leo, estamos atentos aquí a la respuesta que ustedes nos puedan dar. Opción 2 nos dice, profe, ahí tenemos un montón de respuestas. Opción 2. Exacto, es así mismo, es rango, entonces un conjunto de celdas es rango. A continuación, ¿cómo llamarías a esta celda? Puedes observar la imagen ahí a la derecha. Opción 1, 5C. Opción 2, C5. Opción 3, A1, 2.C5. O la opción 4, ninguna es correcta. Atentos todos nosotros, aquí estamos. ¿Cómo es la forma correcta de llamar a la imagen de al lado? Nos dice la opción 2. ¿Correcto? Rosita. Sí, Oscar, acá la opción que se sigue. Bien, manifiesta la siguiente actividad. Las funciones principales del ESET es, y eligen ustedes una de las respuestas. Usar la computadora como calculadora, crear probabilidades de cálculo, escribir documentos, diseñar presentaciones. La gran mayoría veo que ya ponen la respuesta número 2. Veamos, compañeros, si coincide con lo que ellos están respondiendo. Perfecto. Muy bien, excelente todo el trabajo que están haciendo. Comenzamos. Las fórmulas deben iniciar con el signo. Tenemos ahí las opciones del 1 al 4. Mayor que, menor que. Tenemos como actividad las comillas, los puntos suspensivos, el asterisco, es igual. La gran mayoría da como respuesta el número 4. Veamos qué nos dicen. Ahí está, coinciden súper bien. Excelente todos los procesos de aprendizaje. ¿Para qué sirven estos botones? Agregar nuevas hojas, insertar nuevas columnas o filas, cambiar la alineación de un texto, ir hacia el principio o final de la hoja. ¿Cuál es la respuesta? 3, dice Sandra. 3, alineación. Veamos la respuesta, profe Gustavo. Muy bien, súper bien. Excelente los aprendizajes. Avanzamos, profe Cristian. Sí, avanzamos. Para poder crear un gráfico tengo que ir a la sección 1, archivo, opción 2, insertar, opción 3, fórmula o la opción 4 de datos. ¿Dónde debo de ir para poder crear un gráfico? ¿A qué sección? Archivo, insertar, fórmula o datos. Aquí nos vamos a una respuesta, nos dice que la opción 2 de insertar. A ver, la respuesta. Seguimos aguardando. Correcto, tenemos poco tiempo, seguimos avanzando. Muchísimas gracias, profe. Seguimos. Para poder cambiar el formato a un texto tengo que ir ¿a qué sección? A la opción 1 de inicio, a la opción 2 de insertar, a la opción 3 de fórmula o la opción 4 de datos. Para cambiar el formato a un texto tengo que ir ¿a qué sección? Inicio, insertar, fórmula o datos. Se juegan por la 1. A ver. Muy bien. Genial. Excelente. Así mismo es, profe. La opción correcta es 1, Elder. Entonces, la opción correcta es la número 1 de inicio. Para poder ordenar los datos por orden alfabético, hay que ir a la sección opción 1, archivo, opción 2, insertar, opción 3, fórmula,
o la opción 4 de datos. Atención, para poder ordenar los datos por orden alfabético, hay que ir a qué sección, archivo, insertar fórmulas o datos. Atentos todos. Esperamos y recibimos sus respuestas. Ahí van llegando, profe. Sí, excelente. Les leo, sí, Sandra nos dice 4, Rocío 4, Beatriz, Diogo, Diogo, no es Diego, Diogo. Karen e Irene nos dicen que es la opción 4. Muy bien, excelente. En este punto, profe, siempre hay también una confusión con el archivo, porque en archivo también, Sí. en el grupo de edición tenemos también para ordenar y filtrar. Es que Sí, tenemos otra opción. así mismo, muy bien. Seguimos. Bueno, ahí, hasta ahí, ese fue el último de... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí, Felicitaciones. Edgar nos muestra... Sí, ahí está. Perdón, Gustavo, sí, justamente ahí Elder nos muestra una foto un poco respaldando su respuesta, porque podemos encontrar la misma herramienta, ¿sí?, dentro de archivo. Sí, en insertar también. Viste que cuando insertamos tabla y esa tabla está con la configuración de filtro, lógicamente también ya podemos visualizar esa herramienta ahí. Entonces, están en diferentes lugares, pero por excelencia y al inicio estuvo siempre en datos porque va relacionado a trabajar los datos. Pero también como que Excel es tan amigable y también nos pone en diferentes lugares, entonces nos facilita un poco el trabajo. Totalmente. Muchísimas gracias, profe. Entonces, seguimos avanzando. A ustedes, profe, te veo con la mano levantada. Adelante, profe Rosa Candia. Sí, hay una participante que solicita que se habilite otra vez el formulario de asistencia, no pudo ya registrar. Si se puede, profe Gustavo. Sí, ahí acabo de reenviar, está disponible hasta las 15 horas. Gracias. Bien, gracias por esta excelente trivia de preguntas y respuestas, profe Rosa y Cristian. Entonces, ahí estoy viendo un poco, sí, efectivamente está en línea el formulario, si es que si persiste el problema de repente de no poder acceder, me avisan en el privado, entonces a modo de justificar también su participación en la clase de hoy para que no le afecte en su porcentaje de participación. Bien, vamos avanzando. El profe Robert está en sala. Vamos empezamos hoy con un plagueo, profe Robert, y tenemos esta controversia estructurada que quiero trabajar con los nuevos. Y no, sí, justamente es una cuestión que lo que somos, que manejamos números, ¿verdad? Y siempre decimos, bueno, y me recuerda un poco el tema del sombrero blanco, ¿verdad? Que utilizamos esa metodología del sombrero blanco, que es ser objetivo, ¿verdad? Que utiliza la base de esa información, un dato estadístico, ¿verdad? Y está también el otro que cuando somos un poco más sociales nos damos cuenta que en lo social 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 más 1 más 1 más 1, capaz llegue a 2. Y muchas veces 1 más 1 es 3 por la sinergia de las personas. Entonces, ¿qué es la controversia que estamos presentando? Y es muy estructurada, podemos avanzar y plantearle a todos los participantes de lo que estuvimos dando, ¿verdad? A nivel de información. Todo se puede evaluar usando y comparando datos. Se puede dar. Entonces, muchos van a estar a favor, otros van a estar en contra. Entonces, yo quiero poner en tapete esto para poder hacer un poco un debate.
y si pueden escribir en el chat o puedan dos personas levantar la mano, uno que esté a favor y otro que esté en contra. Entonces, a efectos de hablar sobre ese tema, todo se puede evaluar usando y comparando datos. Todos somos números. ¿Somos números o somos personas? Una manera de dar énfasis a esta reflexión. Entonces, a los que están presentes, ¿qué puedes manifestar, profe Gustavo? Lo cualitativo es complicado, profe, ¿sí? Totalmente. En ese momento, cuando hacemos muchas veces tesis, cuando hacemos análisis de datos, nos damos cuenta, tenemos que ver si es cuantitativo o cualitativo. Entonces, es importante establecer esa reflexión. Priscila levantó la mano. Vamos a ver qué. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Priscila. Agradeciendo tu participación. ¿A favor o en contra? Conforme a favor. Totalmente a favor. Todo. Sí, yo creo que todo, porque inclusive nuestras emociones podemos filtrar o numerar, inclusive somos cíclicos. Bueno, nosotras las mujeres al menos somos totalmente cíclicas y tenemos nuestro calendario menstrual que va totalmente relacionado con nuestro estado de humor. Algunos bien, otras mal. Entonces, desde mi punto de vista, todo se puede enumerar, inclusive las emociones. Excelente. ¿De qué profesión sos? Yo soy personal policial. Excelente, muy bien. Entonces, felicidades entonces en relación a tu apreciación. Entonces, está a favor. Bueno, otra persona que pueda estar en contra de esa situación, que levante la mano y pueda escribir. Sí, todo se puede enumerar, el amor no tiene forma de medirse. Eso es relativo también porque hablan de la manera, todos tratan de darle una variable para poder, si bien son emociones y es química. Bueno, levantas la mano y para poder hablar, a ver, a Priscila. ¿Quieres hablar? ¿Puedo opinar en contra también? Sí, bueno, dale, Priscila. Bueno, en contra puedo decir que lastimosamente el valor que cada uno le da es individual. Entonces es difícil el valor que vos le des a otras cosas. Por ejemplo, ofenderse. Yo te puedo decir qué boba que sos, pero está en vos considerarte o no boba. Claro. Es No una te cuestión puedo ofender si para vos no tiene valor. Claro. Muchas gracias, Priscila. Hay que respetar cualquier cosa. Ella tiene acá ya una orden de captura, quien esté en contra. Entonces. Hay un mensaje también ahí, Ibel dice, la maravillosa naturaleza del ser humano de ser único e irrepetible hace difícil cuantificarlo y compararlo. Excelente. Priscila, con toda la buena onda, ¿verdad? Yo ya le dije, soy de profesión, soy contador. Siendo contador, evolucioné a la planificación, que me di cuenta que cuando era contador yo demostraba solamente el pasado. Cuando descubrí la planificación dije, puedo construir un futuro. Pero tampoco no me sentía a gusto. Y ahí también después conocí lo social, conocí el tema de las personas y justamente me di cuenta que lo social es un mundo apasionante. Entonces, puedo decir que estuve en lo cuantitativo y lo cualitativo en este momento.
Entonces acá dice Priscila, no podía escribir. Bueno, está bien, tranquila. Mitad, profe, no puedo hablar, comparto contigo, mitad, mitad. Bueno, ahí toda una cuestión, es una controversia. No, si ponemos todo un simposio sobre este tema, no vamos a tener puntos concluyentes, profesor Gustavo. Son dos sectores que siempre van a estar en tira y afloje, diciendo que es importante lo estadístico. Otros van a decir, no, nunca hay que olvidar lo cuantitativo. Entonces es una cuestión que no estar a favor y en contra de Priscila ni de Elder, sino ser consciente que la relatividad de eso es como la verdad. La verdad, decía mi profesor de teología, yo soy egresado de la Universidad Católica, y nosotros teníamos una materia de teología desde el probatorio hasta el último año, y nos decía un padre, nos decía que la verdad es como una esfera, y al ser como una esfera, nadie tiene toda la verdad. Por decir, estoy en el lado de esa esfera, de esa pelota, veo un lado de la verdad, la otra persona que está en conflicto conmigo ve la otra cara de esa esfera, y no se pone de acuerdo. No, yo estoy viendo de aquí que es blanco. El otro tal, no, aquí es negro, negro, negro. Entonces se contrata o se designa una tercera persona para que arbitre, se coloca en la parte superior y ve parte de la verdad del blanco y parte de la verdad del negro. Pero ve parte, pero no lo ve todo porque se oculta hacia abajo. Entonces, no todos podemos tener una certeza en esta reflexión, pero es importante que reflexionemos, porque sí o sí las cosas se pueden dar. Imagínense cuando tengamos que evaluar personas y somos simplemente números. Eso se pueden analizar rápidamente en muchas películas utópicas donde se toma en forma apocalíptica a la población y se le toma a las personas como un número. Entonces es una cuestión siempre importante a tener en cuenta. Entonces un aplauso para Priscila y también a Elder, que estuvieron aportando, y los demás también que estuvieron mensajeando, profe. ¿Algo que quieras aportar, profe? Sí, solamente leer un poco el chat, el mensajero ahí, Elder, dice, ojalá pudiera medir el infinito, dice, deja la frase ahí picando. Y Rocío dice, todo es relativo. Y se va armando ahí el debate, ¿verdad? Entonces, y pone, justamente es el concepto que justamente poner en relieve esta situación. No sé, Priscila, ¿quieres agregar algo más o se quedó tu mano levantadita nomás? Ya. Entonces continuamos, profe. Excelente, muchas gracias, profe Robert. Vamos a hacer un balance de cómo estamos hasta aquí con respecto a las actividades. Acá nuestro personaje nos dice que es sólido, ¿verdad? Y me gustaría escuchar a ustedes también y reflexionar un poco, teniendo en cuenta que estamos dando cierre a la cuarta unidad de la propuesta de la Maratón de Habilidades Digitales. Entonces, reflexionar un poco sobre las actividades, el aprendizaje que hemos aprendido hasta ahora, ¿verdad? Si hemos aprendido algo que nos pueda ser útil en alguna actividad, si vamos a poder llevar a la práctica, si ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, elijan una palabra que puedan compartir en el chat, una palabra, escriban pero no envíen. Entonces, dejen ahí latiendo y cuando yo le diga envíen, como para que caiga todo junto, esas palabras, esas frases, esas reflexiones. Entonces, tengan ahí en el lapicero, ahí en el cuadro de texto y como para enviar todo junto. Entonces, vayan pensando un poco cuál es la palabra que podría definir este proceso, esta semana de ardua tarea de aprendizaje, de compartir. Entonces, vayan a pensar un poco en eso y en unos segundos yo le voy a dar el OK para que puedan enviar esa palabra, esa frase
que pueda describir un poco toda la experiencia, todos los momentos que estuvimos compartiendo juntos en esta semana, en estos 4 días. Entonces, le invito también a los profes que puedan ir escribiendo y para enviar. Entonces, vayan, le vamos a ir dando tiempo a estas personas que... Una sola palabra nomás, profe. Una sola palabra que pueda describir un poco la experiencia de estos 4 días. Cuando diga nomás vos, profe. Muy bien, ya estamos entonces. A las 3, a la 1 vamos a enviar 3, 2, 1. Ahora. Muy bien, ahí van llegando. Okay. Gratitud, resistencia, así, constante aprendizaje, profe, conocimiento, enriquecedor, crecimiento, mal, mi disco duro acaba de morir, le dice Alfredo, suele suceder, innovación, evolución, enriquecedor, desafío, con optimismo, dinámico, nos dice Mariela, conocimiento de Nilde, Rosa Candia nos dice fortaleza, nos dice la profe, Fidelino dice elemental, mi querido Watson, conocimiento, visión, Diogo, agradecido, innovación, aprendizaje, Diana, Milena de conocimiento también, nueva oportunidad, Osvaldo Saldívar, y Linda Joana nos dice crecer. Entonces, un saludo a la señora Nilda Joana León, justamente. Excelente, profe. Gracias a los participantes por ahí siguen llegando. Sí, crecer, satisfactoria. Hace rato que no estaba tan movido en los estudios, dice. No movimos el disco duro, profe. Sí. Así. Yo puse realizado porque desde que iniciamos este curso de habilidades digitales fue un tema de dinámica mental, porque empezamos nosotros con nuestra capacitación y le doy como experiencia al profe cómo nosotros nos sentimos los tutores, porque fue tan rápido y también nuestra capacitación fueron así también como ustedes lo están sintiendo, lo sentimos nosotros. Y fue una cuestión de que Dios permitió que los profesionales se juntasen y sean sinergia. Es decir, teníamos que estar más de 150 capacitadores, de los cuales fueron 50, y de los cuales solamente estaban dispuestos o tenían la disponibilidad del tiempo de hacer estas capacitaciones, menos 25, si no me equivoco, profe Gustavo. Entonces, tuvimos que distribuirnos de lo que estamos efectivamente con todas las convocatorias. Tanto que a mí me tocó en la última instancia tener 1.000 inscritos, ¿verdad? De los cuales por una cuestión de cantación normal fueron depurando y fueron egresados 140. Entonces, yo me siento realizado, profe, en lo personal puedo decir, y me coloco en lo de Priscila, maratonista. Priscila trató de ascender, ya hizo su prueba de ascenso, ya hizo Priscila, con se siente maratonista. Así, güey. Excelente. Yo no envié en el chat la frase porque la tomo la que está en pantalla y reflexionar un poco sobre la palabra sólido, ¿verdad? En el sentido de no de rigidez, no de duro ni estancado, ¿verdad? Sino que de solidez, de estar seguro de lo que estamos haciendo, del aprendizaje que estamos adquiriendo, ¿verdad? Entonces, sentirnos con esa solidez de tener la seguridad de decir, bueno, tengo experiencia de aprendizaje, Microsoft Excel, sé hacer fórmulas, sé hacer los cálculos, sé darle formato a la fecha, sé cómo tengo que estructurar una tabla. Entonces,
son preguntas de entrevista. De repente cuando el jefe te pregunta, describime Microsoft Excel, ¿qué puedes hacer? Yo recuerdo cuando hicimos la entrevista con Ben Porat, el representante de Robo Group de Israel, y nos preguntaba que le detallara qué utilidad podía tener el Excel, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer? ¿Verdad? Entonces, en 30 segundos tenía que darle la respuesta así rápidamente para qué servía, qué tenía que hacer, con una seguridad, con una solidez espectacular. Entonces, eso hace la diferencia de que esté en un lugar y en otro, y de aquí a 10 años, bueno, que sea una persona que tenga una seguridad en su conocimiento, que tenga una proyección de vida profesional y personal. Entonces, ahí nosotros, yo creo que esta maratón es una base, como que nos abre un poco la puerta y nos muestra un mundo entero de oportunidades que está más allá de lo que estamos trabajando ahora. Entonces, para mí es una experiencia increíble esta maratón, y me siento ya emocionado porque ya estamos llegando al cúspide, nos falta un día, y el programa de mañana es increíble, ¿verdad? Entonces, a no perderse eso. Y veo a la profe Rosa que está levantando la mano. Adelante, profe Rosa. Sí, profe Gustavo, por eso yo mencioné la palabra fortaleza, porque de alguna manera va asociado con el pensamiento de la imagen que tenemos acá, lo sólido, porque cada uno de los participantes y los tutores tenemos una base de conocimiento con respecto a esta maratón, con respecto a las propuestas que tenemos día a día, y la estamos terminando el día de mañana. Y yo creo que va muy asociado con la palabra fortaleza, esto que estamos vivenciando entre todos. Profe, permiso, yo justamente modifiqué esa palabra sólido en las clases, puse marete, es de justamente dándole un poco de nomenclatura guaraní, ¿verdad? Le puse marete, el tema de la fortaleza. Y justamente aprovechando el tema de la fortaleza, profe, nuestras vidas fueron comprometidas en este maratón para todos, ¿verdad? Porque tenemos una vida, tenemos tareas también en forma paralela, y a la par entregando informes, envío saludos a los de rendición de cuentas de tesorería, donde nos están escribiendo sobre informes, facturas, y bueno, viendo que estamos todos en línea por las redes sociales. Un saludo nuevamente también para el sector de tesorería y rendición de cuentas también, profe. Así mismo, muy bien. Gracias, profe Rosa, profe Robert también. Y analizando un poco la propuesta de mañana vamos a trabajar con introducción a la programación. Vamos a aprender a utilizar 3 lenguajes de programación de forma muy básica, lo que es HTML5, JavaScript y CSS. Entonces, son 3 lenguajes que trabajan en forma conjunta, y tener dominio de esos 3 lenguajes nos facilita la elaboración de un sitio web. Entonces, a estar listo mañana para trabajar. Vamos a nuevamente trabajar, así como lo estuvimos haciendo hoy con Excel. Vamos a trabajar en la clase sincrónica lo que va a ser la tarea. Entonces, no se pierdan, están invitados. Y también en el transcurso de la tarde, ya al finalizar, estaríamos teniendo nuestra pequeño espacio de clausura. Entonces, vamos a agrandar un poco ese pasillo que solemos tener al final de cada clase. Entonces, ya para ir haciendo el cierre formal de esta primera maratón. Y ahí decía Elder, no, ser parte de la primera maratón no tiene precio. Entonces, para mí es una satisfacción tenerlo aquí toda la semana en este proceso de aprendizaje. Entonces, estamos para más, y nos queda un último día que va a estar imperdible mañana. Profe, una sugerencia nomás, vamos a tratar de ser puntuales por una cuestión de la mañana. Es muy corta, esas 2 horas, el contenido y la experiencia que tenemos nosotros en relación a diseño web y programación, es que el profe tiene que desarrollar todo sí o sí. No es que podemos dejar a la mitad,
porque si dejamos a la mitad en esas 2 horas, ustedes no van a poder cumplir con la tarea. Entonces, tratar de estar puntualmente, entonces, si es posible empezar ya a las 8 en punto y no esperar, son 5 minutos. Es una sugerencia más, profe, para conforme a lo que habíamos vivido en la primera y la segunda convocatoria. Para darle una idea, el slide, la presentación que solemos utilizar normalmente en las unidades anteriores y esta está en un promedio de 50 a 70 slides, ¿verdad? Y la de mañana, a la mañana tenemos 200 y a la tarde tenemos 200 slides. 400 slides que tenemos que trabajar mañana, así que a ponerse las pilas, no hay... mañana vamos a estar estrictamente, yo le agradezco, siempre fueron muy puntuales, eso valoro muchísimo, la persona ya puntual, no suele pasar en más de 10 minutos para que todos ya estén en aula, entonces eso valoramos muchísimo. Bien, llegamos al momento de pasillo, a encender cámara, micrófono, si tienen preguntas, consultas, y también para aprovechar hacer la captura correspondiente y habitual. Entonces, para dar cierre ya a esta jornada, nosotros vamos a seguir esta tarde esperando las consultas relacionadas a las tareas de las diferentes unidades. Entonces, no pierdan la chance, ya que llegamos al acuerdo de prolongar el periodo de entrega. Entonces, ya vamos a estar siempre aquí para apoyar. Muy bien, ahí ya le estoy viendo a Rocío, también a todos los tutores. Muchas gracias, como siempre, por estar acompañando. Le veo a Mariel, Ramona, muy bien. Vamos a ir cambiando un poco la vista para poder verles a todos. Bien. ¿Hay alguna persona que quiera dar unas palabras? Entonces, o si no, ya para cerrar. Bueno, ahí le veo a Karina, Nilde. Bueno, van activando su cámara, por favor. Si activan su cámara, hacemos la foto. ¿Qué tal la vista de ahí, profesor Robert? Estamos bien, pidiendo, solicitando que por favor. Ramona Machado, puedes entrar más tu cámara porque vemos la parte de tu mentón nomás. Ahí está. Y por favor, mensaje para tratar de no tapar algún rostro bonito en la foto. Sí, mi padre. Muy bien. Entonces, a la O de 3, ¿verdad? 1, 2, 3, sonrisa. Ahí está. Copiando por papeles, ya está. Muchísimas gracias. Muy bien. Nos vemos entonces mañana puntualmente a las 8. Que tengan buen resto de jornada. Que disfruten de lo que queda del día. Chao, chao. Chao, chao, profe. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, chao.